Buenas tardes, doctor. Esperemos que no nos juegue mal el internet porque está realmente malo y no pude pasar clases con otros grupos porque se me cortó mucho. Sí, doctor, no se le escucha bien. Sí, de todas maneras, bueno, si no se escucha o se corta, me avisan porque pasa que en algunos momentos se me corta el sistema y pierdo la pantalla de compartir. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que es el epitelio glandular, que es donde nos habíamos detenido la anterior clase. Permítanme, vamos a dar un poquito más de volumen a mi micrófono. Creo que está al máximo. Eso es. Bueno, empecemos con el epitelio glandular. ¿Qué es lo que sucede con el epitelio glandular? De hecho, el epitelio glandular es un tipo de tejido epitelial. Y si volvemos a ver, veamos la clasificación para recordar un poquito dónde está. Aquí está. ¿Qué materia? ¿Y qué? ¿Ahorita? Trigonometría cero, pasa clase. La clasificación del tejido epitelial, habíamos dicho que de hecho son dos grandes grupos los que forman el tejido epitelial. Uno que son los epitelios membranosos, ¿sí?, que sirven de recubrimiento, y los epitelios glandulares, que son los que tienden a generar algún tipo de componente de secreción, algún tipo de remanente biológico de su proceso, de su vitalidad. Entonces, lo que vamos a analizar en sí ahora son los epitelios glandulares. Les decía que los epitelios glandulares se pueden clasificar de muchas maneras, pero la manera más común de clasificar los epitelios glandulares, de hecho, está referida hacia dónde vuelcan o hacia dónde secretan sus componentes. Entonces, cuando las glándulas tienen una secreción que se desborda hacia afuera, sino hacia otro componente, se conocen como exócrinas. Y cuando estas secreciones van directamente a alimentar partes de un tejido o se distribuyen por sangre, se conocen como endócrinas. Entonces, son los dos grandes grupos, exócrinas hacia afuera y endócrinas hacia adentro. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los dos grandes grupos, y como vamos a ver más adelante cuando analicemos los tipos de glándulas, la clasificación de las glándulas de acuerdo a su forma, a su tamaño, a sus componentes, van a darse cuenta que se puede formar o se puede enunciar diferentes clasificaciones de acuerdo a las características que vamos a ver posteriormente. Permítame que volvamos al tejido glandular. Bueno, mientras hago mi reporte biométrico, ¿alguien me podría decir qué glándula conocen? ¿Alguna glándula que sea de su interés? Perdón. La sudorípara. Ya, la glándula submaxilar. O la glándula parótida. La parótida, la glándula submaxilar. Gracias. ¿Cuál es la más grande? La parótida. La tiroides. ¿Alguien más? ¿Quién más? El hígado. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Las glándulas salivales. Las glándulas pineal. Sí, ya ve que estamos llenos de glándulas.
Permítame un segundito, no tengo sistema, qué raro. Estamos pasando aquí, no sé si. Perfecto. Bueno, entonces, de hecho, todas las que ustedes han mencionado son estructuras o elementos glandulares. Incluso hay elementos o estructuras anatómicas que se comportan tanto como glándulas exócrinas y como glándulas endócrinas. Y de hecho hay algunas glándulas que son grandes, pero no necesariamente son las que generan un contenido importante y abundante. Hay glándulas que son muy pequeñas, que tienden a generar principios activos que desencadenan la generación de otros elementos. Hablamos de las hormonas, que están muy vinculadas al quehacer de la vitalidad de muchos de los sistemas. Entonces, cuando quiero hablar de los tipos generales o principales de glándulas, ¿sí? Entonces voy a analizar las glándulas de acuerdo a varios aspectos. Hay glándulas unicelulares como glándulas multicelulares. Si analizo desde el punto de vista celular, ¿sí? También se puede tomar en cuenta los mismos criterios. ¿Sí? Una glándulas que tienden a generar su contenido fuera o dentro. También podemos encontrar glándulas con características especiales, y esas las vamos a dejar para el último, porque de hecho son glándulas que tienden a generar su contenido o volcar su contenido de manera muy diferente. Son como que estructuras que salen a la norma, o sea, no se las puede clasificar ni exógenas ni endócrinas, quizá como unas glándulas mixtas. Y se dice especiales porque de hecho, fíjense, tenemos la glándula parácrina que tiende a generar su secreción hacia el mismo tejido, ¿sí? La autócrina que tiende a generar su secreción hacia la misma célula, y la citocrina que de hecho tiende a generar su contenido, pero en forma de una célula. Esta es la más rara de las glándulas, que es una glándula que en realidad no genera partes de células, ni genera líquido, ni fluidos, ni componentes, genera una célula. ¿Sí? Y la célula que se genera a partir de una glándula citocrina es el espermatozoide. ¿Sí? Es de las glándulas más raras que hay. Entonces, fíjense que todos estos tipos de estructuras, todos estos tipos de glándulas, ¿sí? Ya sean endócrinas, exócrinas o de formas especiales, tienden a caracterizarse por cierto comportamiento que tiene la glándula para generar su secreción. Entonces, eso es lo que vamos a ir analizando de a poco. El tipo de secreción que tiene una célula y cómo ésta llega hacia el organismo. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos otra clasificación de las glándulas, que vendrían a ser glándulas unicelulares y glándulas multicelulares. Analicemos cuáles son los componentes de las células, de las glándulas, perdón. Las glándulas que son de tipo Doctor, buenas tardes, no se le muchos escucha. componentes aparte, y la glándula más es no los escucho entrecortado. ¿Es igual conmigo? Sí, doctor, se escucha entrecortado. Ya somos dos, lo estoy escuchando igual con ustedes. A ver, trataré de... Doctor, está bien. Permítame un segundito. Haré un test de velocidad. Fui a reclamar en 3 veces y me dijeron que está en toda pareja, sí. No sé si les pasa con otras materias, la verdad, si es que están... ¿Recuerda mi audio? ¿No? A veces, doctora. Hay veces que sí se le escucha bien, pero hay momentos que, o sea, personalmente tengo... Ya somos dos.
Sí, doctor. Doctor, se le estaba escuchando bien todo el transcurso hasta que habló el compañero, se le estaba escuchando bien, no sé, bueno, por parte mía, no sé si por mis compañeros también. Sí, A mí, depende mucho. doctor, me sale entrecortado igualmente. Lo que me han explicado los de Entel es que depende mucho de la zona donde están ustedes, que hay zonas donde tienen mucha demanda, donde y baja la... Ya, a ver, estoy diciendo entonces, aparentemente, bueno, estamos más o menos. Bueno, de todas maneras, si se entrecorta, no hay problema, ustedes me indican y yo les hago nuevamente la repetición. Perfecto. Doctor, entonces puede volver a explicar, estaba diciendo que los componentes de las glándulas, ahí hasta ahí yo... Perfecto. De hecho, los componentes de las glándulas son diferentes si es que analizamos una glándula unicelular, multicelular, endocrina y exócrina. ¿Por qué? Porque les decía, una glándula endocrina, de hecho, es más se caracteriza más como un cúmulo de estructuras epiteliales. ¿Sí? Es una variación. Habíamos dicho que las estructuras epiteliales normalmente son estructuras que se generan en capas, ¿no es cierto? Podría ser una sola capa hasta varias capas. Entonces, en este caso, en vez de encontrar una estructura organizada en capas, lo que encuentro es un cúmulo de células, ¿sí? Que se encuentran distribuidas una al lado de la otra. A diferencia de una glándula exócrina, que en realidad, como debe generar o debe verter su contenido hacia otro lugar, no necesariamente hacia afuera, sino puede ser hacia otra parte del cuerpo, tiene una estructura mucho más elaborada. De hecho, lo que podemos observar en este tipo de componentes, es decir, lo que más nos llama la atención son las bolsas donde se generan los fluidos o las secreciones. Y estas bolsas, de hecho, son como cisternas, son como tubos, como pequeñas cisternas aplanadas. Y estas cisternas se conocen como adenómeros. Estas cisternas confluyen todas hacia un conducto principal, ¿sí? Que se conoce como conducto excretor, que es el que permite la salida de las secreciones hacia el exterior. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando analizamos una de estas estructuras, una glándula exócrina, lo que sucede es que la estructura epitelial o la estructura de cómo se forman estas glándulas, de hecho, es como una continuación del epitelio. Es como si el epitelio iniciaría su proceso es como si el epitelio se plegaría entre sí mismo y genera una continuación del epitelio. Entonces, si hacemos un corte histológico, veremos que la estructura de la glándula está formada normalmente por un epitelio simple de células cuboideas o cilíndricas, ciliadas, que le da la característica de que de parecer un epitelio, de revestimiento. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la característica diferencial entre una glándula endócrina y una glándula exócrina. ¿Qué me debo acordar? El conducto y los adenómeros. El conducto excretor normalmente puede ser de un tipo o de dos tipos. El conducto excretor, de hecho, puede ser las glándulas único, un conducto principal o único, y en algunas glándulas más complejas o en unas glándulas más grandes, lo que sucede es que tengo muchísimas bolsas que confluyen a conductos recolectores o conductos secundarios, los que recién llevan a un conducto principal o conducto excretor. Entonces, va a depender del tamaño, la función que tenga cada glándula. Eso en cuanto a la característica general. Ahora, vamos a analizar las glándulas en cuanto a cómo es que estas glándulas generan su contenido. Habíamos dicho en la primera diapositiva que habíamos visto, esta de acá, fíjense, allá habíamos dicho que tenemos glándulas unicelulares, exócrinas, endócrinas, y esta parte de acá, ¿sí? ¿Cómo es que las glándulas secretan su contenido? Entonces, eso es lo que vamos a analizar ahorita, y para eso tengo esta diapositiva, que me parece muy interesante, y que me muestra lo siguiente. Fíjense, tengo en un primer punto una glándula holocrina, después una glándula merocrina y una glándula apócrina. Y como cuarto punto tengo las citócrinas.
Entonces, ¿cuál es el mecanismo de secreción? Entonces, fíjense que cuando en el primer caso, la glándula holócrina, lo que sucede en este caso es que la secreción que se genera de este tipo de glándula, dime Alex, ¿te escucho? Alex, levantaste la mano. Bueno, no jueguen con la mano, por favor. Manos quietas. No le escucho bien. Le escucho como con eco, algo así. Como con eco. A ver, en realidad, ¿alguien más me escucha con eco? No, no, doctor. No, doctor, se escucha bien. No, doctor, se escucha bien. De preferencia ponte audífonos. Normalmente sale con eco cuando tengo acople, pero en realidad no estoy ahorita no estoy con entonces no tendría que salir con eco. Bueno, Gracias. No hay problema, repito. Entonces, el primer caso, la glándula holócrina, lo que sucede es que el contenido, la secreción que esta glándula genera, es un tipo de secreción que en realidad es bastante denso, ¿sí? Porque el contenido de la secreción prácticamente son células en un proceso de desintegración. ¿Qué sucede? Este tipo de secreción es bastante, no es un líquido en realidad, ¿no? Es una estructura mucho más densa, porque en la secreción, o sea, todo lo que esta célula expulsa al exterior, se expulsa también partes de células. No células íntegras, sino partes de células que están en un proceso de degeneración, de desintegración. Como que, imagínense como un licuado de células. Vamos al otro caso, las glándulas merócrinas. Las glándulas merócrinas tienen una característica. Las glándulas merócrinas no tienen secreciones relativamente cerosas o espesas, tienen secreciones más fluidas, por el hecho de que prácticamente la secreción no tiene ningún componente celular, es prácticamente todo un material extracelular el que es secretado. En otras palabras, es un fluido, es un líquido netamente el que se secreta. Pasamos al tercer caso, la glándula apócrina. La glándula apócrina lo que tiene la característica de que su contenido es intermedio entre las dos anteriores. No es tan denso, pero es más o menos fluido, porque de hecho, aparte de la secreción, siempre hay una secreción fluida, siempre hay un componente fluido, pero aparte de ese componente, partes de la célula están siendo expulsadas. ¿Qué quiere decir? Fíjense, es un pellizcamiento de una porción de la célula, o sea, una pequeña porción de la célula que es la que se expulsa hacia el exterior. Y en el último caso tenemos las células citócrinas, perdón, las glándulas citócrinas. Las glándulas citócrinas tienen por característica el hecho de que expulsan de toda la glándula una célula entera. Entonces, fíjense, en este caso, células en proceso de desintegración, en este caso una célula viable, completamente funcional, fluido y partes de una célula. Entonces, esos son los cuatro tipos diferentes de secreciones que una que una glándula puede expulsar. ¿Sí? Entonces, normalmente les pongo en el examen, reconozcan cada una de estas. Incluso al finalizar el tema tienen una tarea que me tienen que indicar qué tipos o qué ejemplos de glándulas encontramos en cada una de estas. ¿Sí? Ya van a ver al finalizar la tarea, el tema está la tarea. Perfecto, ¿se entiende esta parte? Doctor, ¿podría volver a repetir o volver a explicar sobre la citocrina? La citocrina es un tipo de glándula que, a diferencia de las anteriores, prácticamente expulsa, genera, secreta una célula enterita. No pellizcamiento, no una célula en secreción, ni fluidos, una célula entera. Si bien en el primer caso tenemos que la generación de la célula, perdón, la secreción es una célula entera, pero es una célula que no es viable. Dice, una célula que ya se encuentra en un proceso de desintegración es una célula que está muriendo.
quizá ya está muerta y es lo único que sucede que esta célula se encuentra en un proceso degenerativo. No sucede lo mismo en la célula citógena, que nos muestra una célula completamente viable, ¿sí? Y en este caso es el espermatozoide. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, esta es la clasificación o la caracterización de las células de acuerdo al tipo de contenido que expulsan. Entonces, pregunta, indique cuál es la clasificación de las células de acuerdo al tipo de contenido que expulsan. Ahí están las 4 que ustedes deben mencionar. El texto que ustedes tienen como referencia y que les voy a enviar. Avanza. Ahí está. Tienen este cuadro. Y este cuadro lo que hace es mostrarme cuáles son las características completas de las glándulas. Prácticamente tengo todos los tipos de estructuras glandulares en esta gráfica. Pero el número de células, unicelular, multicelular. Por el tipo de secreción, exócrina, endócrina, en el caso de unicelular, y en el caso de multicelular, exócrina. Acuérdense que aparte de estas tenemos las de secreciones o características especiales, ¿sí? Que no están en esta tabla. Si hablamos de las unicelulares, habíamos dicho que tengo exócrinas, y además las endócrinas. ¿Qué características? Fíjense, ejemplos, tengo una célula caliciforme, ¿sí? Como un ejemplo característico de una célula que permite que se vuelque su contenido hacia otra parte del mismo cuerpo, incluso hacia otra parte del mismo tejido. ¿Qué es lo importante de esta gráfica? Es que podemos identificar la forma de las cisternas. ¿Se dan cuenta? O sea, fíjense que hay diferentes sacos o cisternas que forman los adenólogos. En cuanto al conducto, les decía que puede ser un conducto simple, conducto primario o conducto excretor, o puede ser un conducto compuesto, que está formado por un conducto principal y conductos colaterales o secundarios. En cuanto al número, ¿de qué? Esto es en cuanto al número de conductos. En cuanto al número de cisternas de los adenómetros, lo que podemos encontrar es el más sencillo, no ramificado, es una sola estructura, ¿sí? Una sola estructura, múltiples bolsas, múltiples estructuras. En cuanto a su forma, ¿sí? Se pudiera ser tubular, larga, y de la misma tubular encontramos varias formas. La que es simple, es la tubular simple, la glomerular, la que es un tubo que se encuentra entrelazado entre sí, prácticamente un ovillo. La forma tubular ancha, que se conoce como saco, ¿sí? Que es la forma sacular, prácticamente es un tubo gordito. En cuanto a las características de su porción más distal, puedo decir que tengo una que es acinar, que es la que tiene más células que luz, y la alveolar, que tengo células muy delgaditas y tengo un componente, una luz mucho más amplia. ¿Sí? Si vemos un corte transversal, fíjese que tengo células que secretan gran cantidad de secreción y un canal de secreción pequeño. ¿Sí? ¿Dónde veo este tipo de células? En las glándulas salivales. ¿Por qué y qué características tiene que la célula sea grande y el lumen sea reducido? De hecho, me dice que estas células generan o secretan solamente fluidos, ¿sí? Fluidos o quizá porciones de células pequeñas que atraviesan el conducto. ¿Qué sucede con las glándulas de tipo alveolar? Las glándulas de tipo alveolar lo que generan son pellizcamientos o incluso partes de células. Por eso es que necesitan una luz grande para poder expulsar el contenido que de hecho será no tan fluido, o si es fluido tendrá partículas suspendidas dentro de la secreción.
Un ejemplo de esto es la glándula mamaria. Entonces, se dan cuenta, si tengo algo bien fluido, no requiere una luz grande. Si tengo una glándula que genera contenido bastante viscoso, ceroso, o un contenido que tenga partículas suspendidas en sus fluidos, requiere una luz mucho más grande. Y este tipo de comportamiento de la bolsa también se traduce en el tipo de glándula. De hecho, las glándulas o los conductos de las glándulas, de hecho, las glándulas que generan fluidos o secreciones que son muy, muy fluidas, tienen los conductos delgaditos, mientras que las glándulas que generan componentes mucho más viscosos tienen los conductos ligeramente más grandes. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes tienen esta tabla en su texto y les va a servir para que puedan hacer las consultas necesarias. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de analizar o de ver algunos ejemplos en cuanto a las características de las glándulas. Fíjense que tengo aquí glándulas unicelulares, las que están prácticamente de alguna manera incrustadas en otras porciones de tejido epitelial. Este es el intestino delgado, ¿sí? Y las mismas células caliciformes como glándulas de secreción externa. Tengo una glándula tubulosa. ¿Por qué? Porque fíjense, tiene una distribución de sus cisternas a manera longitudinal, ¿sí? Más o menos irregular. No es una tubulosa simple, en este caso es una tubulosa más o menos recta, no es la simple común y recta. Por ejemplo, de estas tenemos la glándula sudorípara como una estructura que, fíjense, tengo en un corte transversal, tengo la bolsa con una gran cantidad de células y con una luz pequeñita. ¿Por qué vendría a ser esto? Porque de hecho la secreción que se genera es netamente fluida, es una secreción que está en un 90 o 95% compuesta por agua. ¿Sí? Lo mismo esta es una glándula compleja, es una glándula tubulosa. De hecho, si decimos tubulosa es porque tengo una estructura en forma longitudinal, pero por el hecho de que tiene muchas estructuras que confluyen hacia un tubo colector principal. Tenemos muchas y hay muchos ejemplos en el. Una glándula acidosa ramificada, ¿sí? Ácido que tiene como punto de son los colulares, además son las que están generando toda la secreción, el tubo colector principal y el punto de secreción, el punto de secreción de salida externa. Una glándula tuboacinosa. ¿Qué quiere decir? Que este es un tipo de glándula mixta, ¿sí? Que de hecho tiene estructuras largas, pero al mismo tiempo también tiene estructuras que en la porción más terminal tienden a generar de mayor presencia celular con células bastante gruesas o de bastante volumen. Ácidos mucosos y ácidos serosos. Misma característica de células con lúmenes relativamente no, ¿sí? En este caso, cuando hablamos de serosos, los lúmenes son ligeramente más amplios. En el caso de los mucosos, sus lúmenes son relativamente un poco más pequeños. Ácidos mixtos son estructuras en corte transversal. Y si tengo las estructuras
la estructura la luz, perdón. Y fíjense que en este caso dice mixtos porque tengo luces pequeñitas y luces más grandes. Cuando quisiera hablar hasta el momento lo que hemos hecho es tratar de comprender las glándulas desde un punto de vista netamente celular e incluso de tejido, ¿no es cierto? O sea, porque hemos hablado de glándulas unicelulares y multicelulares. Pero de hecho hay estructuras anatómicas grandes que se comportan como glándulas. Hay estructuras grandes que de hecho tienden a generar algún tipo de secreción que se comporta como o que tiene la característica de una glándula. Entonces, de hecho, vamos a analizar estos tipos. Entonces, miren, como ejemplo tengo el ovario, ¿sí? Como una glándula. Como producto exócrino tengo un ovocito. Como producto endocrino tengo estrógenos, progesterona y relactina. Entonces, esta glándula se está comportando de dos maneras. Uno, me está generando una célula y por otra parte me está generando componentes hormonales. La célula va hacia afuera y los componentes hormonales hacia el mismo cuerpo. Otra glándula, los testículos. ¿Sí? Los testículos lo que generan espermatozoides hacia el exterior, testosterona hacia el interior. El hígado me genera como un componente exócrino bilis y como un componente endocrino varios, no solamente la somatomedina C, tiene varios componentes que permiten mejorar las condiciones de ciertos procesos en el cuerpo. Entonces, no son las únicas, pero son las más representativas. Y de hecho, por ejemplo, les estoy hablando como órgano, ¿sí? El ovario así como una estructura grande y los testículos como estructura más pequeña. Si bien habíamos dicho que hay un tipo de glándula que genera en sí una célula entera, pero eso ya es ya dentro del órgano en sí. De hecho, el testículo no es una sola glándula, es la conjunción de varias pequeñas glándulas. En este caso estamos hablando del comportamiento de órganos que, en realidad al revés, órganos que se comportan como glándulas. ¿Sí? Los ovarios igual, nosotros sabemos que los ovarios, de hecho, el ovario en sí no es el que genera los ovocitos. El ovario se basa en un proceso folicular, que es una variación un poquito compleja de lo que representa una glándula, porque si ustedes analizan el ovario, de hecho, el folículo, de hecho, se genera a partir de los cambios de una capa epitelial que se forma alrededor de un ovocito, ¿sí? Entonces, todo más o menos tiene cierta relación con los tejidos epiteliales. Esto como un aspecto de conocimiento general, ¿sí? Porque que las estructuras glandulares no necesariamente están vinculadas a tejidos epiteliales o glandulares propiamente dichos, sino a estructuras complejas que se comportan como glándulas, ¿sí? ¿Alguna consulta de lo que acabamos de ver? Doctor, buenas tardes. De la secreción. Perdón, ¿de la secreción? Las clasificaciones de la secreción. Ya, les decía que la clasificación de la secreción en realidad no tenemos, ¿sí? Sí tenemos una clasificación de cómo generan la secreción las glándulas, etcétera, mixtas, que son lo que la glándula está generando, pero ya no estamos analizando la secreción en sí. Eso, si no me lo analizan en bioquímica o en fisiología, hablar de las secreciones y las funciones características de la secreción en sí. Nosotros solamente estamos analizando las estructuras
o cómo las estructuras generan esta secreción. Entonces, por eso es que cuando analizamos las secreciones, cómo es que las células o los tejidos glandulares secretan, lo que debemos hacer es tratar de comprender esta característica celular de estas glándulas. Entonces, de hecho, les decía que en una primera manifestación, las glándulas que se conocen como holocrinas lo que hacen es generan una secreción que tiene componentes de la célula, o sea, tiene partes grandes de una célula. En el caso de las merocrinas no tiene nada de células y la secreción es netamente fluida. Las apócrinas posee pellizcamientos de células, porciones pequeñas de las células, y las citocrinas en realidad tiene o se manifiesta como células enteras. Si ustedes analizan cuál sería el comportamiento de la secreción, si yo secreto porciones grandes de célula, mi secreción será mucho más viscosa, una secreción mucho más cerosa, mucho más pastosa, si quieren llamarle, con más cuerpo. En el lado opuesto tengo las secreciones fluidas, ¿sí? Que son secreciones que de hecho tienen un gran contenido de líquido con algunas características, con algún tipo de componente orgánico, pero de hecho tiene una fluidez bastante significativa. Y en el punto medio están las apócrinas, que son secreciones ni muy cerosas ni muy fluidas, o sea, son secreciones fluidas con componentes en suspensión, ¿sí? Entonces, esa es la característica de la secreción en base a cómo las células o las glándulas generan la secreción. Y bueno, la última, que es la que genera una célula entera, que de hecho se la considera, o alguna literatura en realidad la considera como un tipo de secreción especial, un tipo de glándula especial. Si ustedes se dan cuenta, lo que estamos haciendo prácticamente es nada más que tratar de comprender cómo es que se comportan las glándulas, sin entrar en mucho detalle de su función y sus características biológicas, porque de hecho para eso tienen otras materias en las cuales se va a tratar de analizar la función específica y el comportamiento biológico. Lo que debe ser en nuestro caso es tratar de comprender cómo está estructurada la glándula, qué características anatómicas tiene la glándula y cuáles son sus diferentes tipos en cuanto a su distribución anatómica o su característica de cantidad de células que la componen. Si ustedes cuando vean la guía, bueno, si les voy a subir la guía, no hay mucha complejidad en la guía. De hecho, lo que tienen que tratar de hacer es describir esto, ¿sí? Describir esto otro, o indicar los componentes, hacer una descripción de cada una de estas, indicar los ejemplos y luego hablar de una clasificación de las estructuras celulares, ¿sí? De cada uno de estos componentes. Y hacer una clasificación, trasladar este cuadro posiblemente en un mapa conceptual para que ustedes puedan comprender. No hay una descripción muy detallada de lo que son las glándulas. No se les pide en realidad. Doctor, yo le quiero hacer una pregunta, tal vez yo me esté equivocando, pero ¿las glándulas mamarias son mixtas? ¿Perdón? Que si las glándulas mamarias son mixtas. Esa es la tarea que tienen que hacer, justamente esa es la tarea que tienen que hacer. Es tratar, Carmen, vuelvo a mi cuadro, tienen que tratar de comprender este cuadro. Entonces, ustedes me van a dar ejemplos de cada una de estas y en algunos casos lo que ustedes me van a decir es, tengo un ejemplo, tengo una glándula que se comporta generando un poco de líquido y generando un poco de pellizcamiento, y hay otras glándulas que generan un poco de componente o gran parte de componente celular con una porción de componente fluido. Muchas de las glándulas del cuerpo son mixtas porque generan dos tipos de secreciones, ¿sí? Entonces, esa es la tarea que ustedes van a trabajar y es lo que está en la guía que tienen en la plataforma, ¿sí? Entonces,
En base a la tarea que ustedes hagan, la siguiente semana o la siguiente clase, vamos a analizar un poquito más a detalle algunos aspectos de los tipos generales de glándulas. ¿Sí? Si te respondo, te voy a dar la tarea. Bueno, doctor, gracias. ¿Alguna consulta? Bueno, entonces nos vemos en la siguiente clase. Por favor, estén atentos a la plataforma y a la tarea que les estoy dejando. Bueno, doctor, gracias.